Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión voy a grabar un vídeo en el que voy a hablar de Jacques Brel. Y hace ya mucho tiempo que no grabo un vídeo acerca de Brel, aunque es cierto que en el canal hay varios, tanto en inglés como en español. Incluso hay una conversación acerca de Jacques Brel con mi amigo Luis García Gil, que ha publicado una excelente biografía en español sobre Brel, pero en esta ocasión quiero hablar del Brel poeta, que va de la mano, por supuesto, del Brel creador y del Brel cantante e intérprete. Y aunque al propio Brel le horrorizaría esa denominación de poeta, yo creo que fue un hombre que, además de ser cantante y más intérprete, incluso diría que cantante, si nos fijamos en esa puesta en escena, en sus conciertos, fue realmente Jacques Brel un poeta. Y digo que le horrorizaría, pero también es cierto que su biógrafo, Olivier Todd, nos recuerda que en una carta de 1954 Brel le dice a la que entonces era su esposa, Mich, lo siguiente. Dice: me creo poeta, je me crois poète. Es decir, que la contradicción siempre está en la base de todo lo relacionado con Jacques Brel, que por un lado decía que era chansonnier, que era compositor de canciones y que no era en absoluto poeta, pero que en otros casos decía que se creía poeta. Y esto puede ser una contradicción, pero al mismo tiempo, desde luego, si dice que se cree poeta, no quiere decir necesariamente que sepa que lo es. Pero en todo caso, he hablado acerca de este tema, si Jacques Brel era un poeta o si era un compositor de canciones o si era las dos cosas, en más de un vídeo en el canal. Y he dicho también en otros vídeos anteriores que Jacques Brel fue la razón principal de que yo me interesase por aprender francés cuando era adolescente, cuando tenía 11, 12, 13 años. Cuando descubrí la música de Brel, quería saber lo que decía en las letras de sus canciones, y sus canciones me ayudaron enormemente a aprender y a pronunciar mejor la lengua francesa. De hecho, yo creo que además de haber pasado años en la Alliance Française en Vigo, en la Alianza Francesa, pues aprendí muchísimo francés a través de la música de Jacques Brel y de otros cantantes también, pero sobre todo de Jacques Brel, y a través de los libros de Tintín. Muy pronto me di cuenta de que el contenido poético de las composiciones de Brel era muy alto, de que la letra y la música se complementaban en muchos casos, en los mejores de los casos, a la perfección, pero que además muchos de los textos de estas canciones eran textos que se podían leer y disfrutarse también sin las músicas, aunque por supuesto la música los elevaba y los completaba, pero podían leerse estos textos como si fuesen poemas, porque desde luego eran poemas y son poemas y pueden disfrutarse de diferentes maneras. Escuchando a Jacques Brel cantarlos, viendo a Jacques Brel interpretarlos sobre el escenario, pero también leyéndolos en negro y blanco sobre las páginas de un libro. Y es entonces, muy pronto, cuando me doy cuenta de que esto es así, y es gracias sobre todo a tres libros en español que me ayudaron a comprender la profundidad de la obra breliana cuando yo era adolescente, es decir, hace ya
muchos años. El primero de ellos se llama simplemente Jacques Brel y lo escribió Jean Cluzet, y es obviamente un libro escrito originalmente en francés que se tradujo al español y lo publicó la editorial Júcar en su famosa y ya en muchos casos legendaria colección Los Juglares. Tengo aquí el libro en la versión original francesa. Cuando era más pequeño en Vigo leí el libro en la traducción española. Este mismo libro en la traducción española lo tenían tanto mi padre como mi tío y por tanto lo leí y lo releí muchísimas veces, pero esta es la edición original en francés. Y dice Jacques Brel por Jean Cluzet, Poesía y canciones, ese es el título de la colección, y dice introducción, canciones, discografía e ilustraciones. Esta es la edición original, se tradujo en al español cuando Jacques Brel todavía estaba vivo. Se escribió este libro. Jean Cluzet, que por cierto era un crítico musical muy importante en Francia, que también escribió críticas de jazz, esto lo sabría yo posteriormente, pero este es el primer libro sobre Jacques Brel que leí y me di cuenta de que incluía letras de canciones en versión bilingüe en la parte final. Era un estudio sobre la vida y la obra de Brel hasta el momento en los años 60 en que se escribió este libro, y después incluía pues una selección de las mejores canciones hasta el momento de Jacques Brel, traducidas al español, pero también con la versión original en francés en un lado. Este es el primer libro, no este, pero la traducción en la colección Los Juglares de este libro de Jean Cluzet es el primer libro de Jacques Brel o sobre Jacques Brel que yo tuve la oportunidad de leer. Y años después se publicó y yo compré ya con mi dinero este libro, que es esta misma edición, es este mismo ejemplar, y que se titula simplemente Jacques Brel II, un libro escrito por José Luis Atienza Merino. Y este libro, como podemos ver, es otro libro que se incluye dentro de esta colección Los Juglares de la editorial Júcar, y que además es un número doble, 75 y 76, es un libro un poco más voluminoso, más largo que los que generalmente aparecían en esa colección. Y aquí Luis Atienza Merino nos ofrece el que yo creo que es el primer libro, al menos que yo conozca, escrito originalmente en español sobre Jacques Brel, que no es una traducción del francés, y nos presenta un muy buen estudio que relaciona la vida y la obra de Jacques Brel, es decir, la obra musical y literaria con la experiencia vital del cantante belga. Y también contiene al final letras en versión bilingüe que complementan además las que se encontraban en el libro de Cluzet. No lo he comprobado, pero creo que no se repite ninguna. Si se repite alguna son un par de ellas, no estoy ahora seguro, pero estos dos libros desde luego se complementan muy bien, el de Jean Cluzet y el de José Luis Atienza Merino, que yo sepa es el primer libro escrito en español acerca de Jacques Brel, y por supuesto lo guardo como un verdadero tesoro porque lo compré nada más salió, porque cualquier cosa que aparecía acerca de Jacques Brel, y la verdad es que no eran muchas, al menos no en español, pues a mí desde luego me interesaba. Después hay un tercer libro que está, por lo que creo, en casa de mis padres en Vigo y que no lo tengo aquí, que se titulaba Jacques Brel Canciones, y era un libro publicado dentro de la colección Espiral de la editorial Fundamentos, que era una colección, no sé si sigue existiendo, probablemente no, pero que era una colección que publicaba letras de diferentes cantantes y músicos en la versión original en un lado y la traducción al español
al otro. Por ejemplo, tengo así las letras de los Beatles, las letras de John Lennon, las letras de Bruce Springsteen, incluso letras de canciones de Elvis Presley, recuerdo tener algún volumen, y uno de ellos estaba dedicado a Jacques Brel, y era simplemente una selección de canciones en edición bilingüe, y es el primer libro que yo sepa que en español se centra solamente en presentar traducciones de las letras de Brel. No eran todas las letras, pero era una buena selección, con lo cual se complementaba todavía más con estos otros dos libros que yo ya tenía, y por supuesto pues es un libro que yo utilicé mucho, que yo leí sobre todo escuchando las canciones de Brel, porque solía poner sus canciones y abrir el libro y seguir las canciones mientras las escuchaba y ver la traducción al lado, con lo cual esto me ayudaba a aprender vocabulario, a aprender expresiones en francés y sobre todo a poder seguir las letras de Brel y darme cuenta del contenido poético que tenían. Y estos tres libros, Jacques Brel de Jean Cluzet, Jacques Brel II de José Luis Atienza Merino y esta selección de canciones de Jacques Brel en la colección Espiral, son buenas introducciones al universo lírico y musical de Jacques Brel y también a su figura. No sé si son fáciles de conseguir estos libros ahora porque han pasado ya varias décadas y bueno, no creo que sean libros que sean fáciles de encontrar, quizás sí de segunda mano, pero en todo caso, si ustedes los encuentran, no duden en hacerse con ellos, así como también la biografía de Brel de mi amigo Luis García Gil, que desde luego sí es una introducción excelente y además no es nada difícil de conseguir. Esto me ayudó, como digo, a aprender francés, pero una vez aprendí francés y me di cuenta de que podía comprender la lengua, esto ya se quedaba corto, porque, claro, el problema es que no incluía toda la obra de Brel, solamente unas cuantas canciones, un acercamiento a su vida, a su obra, a su figura, pero no toda la obra completa. Y entonces recurrí a libros publicados originalmente en francés que presentan todos los textos de Brel, o al menos una selección más numerosa de esos textos. Y tengo tres libros que voy a presentar, que desde luego ayudan a quienes entre ustedes lean o sean capaces de leer en francés, porque incluyen la obra completa, en algunos casos, de Brel. Y el primero es este, publicado por Robert Laffont en el año 1982 y se llama Œuvre intégrale, la obra integral o la obra íntegra de Jacques Brel. Es un libro auspiciado por la Fondation Internationale Jacques Brel, la fundación de los herederos de Brel, e incluye, como se dice en esta portada, su obra completa. En la contraportada del libro se nos dice que presenta la integral de los textos de las canciones de Brel, las conocidas, las menos conocidas e incluso algunas que estaban o quedaron hasta ese momento inéditas. Por ejemplo, las primeras escritas entre 1948 y 1953, el periodo de juventud antes de ser famoso, antes de convertirse en un cantante conocido y de éxito, Jacques Brel, y también las últimas, que datan de 1977 y algunas habían quedado inéditas. Se incluyen también aquí las canciones que compuso para películas o comedias musicales, y dice la nota del editor, porque hay una nota del editor al principio que no está firmada, pero que dice lo siguiente: la fundación, es decir, la Fundación Internacional Jacques Brel, ha decidido publicar una edición integral o una edición íntegra de la obra de Jacques Brel, ofreciendo así al lector la posibilidad de apreciar todos los aspectos de su personalidad. Se encuentran aquí, por lo tanto, junto a textos conocidos y célebres, otros textos poco conocidos o inéditos.
al final del libro va una nota explicativa que explica la procedencia de los textos. Y si vemos el índice que aparece al principio, el sumario, dice aquí, vemos que en este libro se incluye primero lo que se llama complaint, o sea, una queja, que pertenece a La Toison d'Or, el toisón de oro, y es un texto escrito en 1963 como introducción a un festival dedicado al dramaturgo Pierre Corneille. No es nada conocido ese texto, pero aparece como primer texto aquí de la obra integral de Brel. Después pasamos a los musicales, como por ejemplo El hombre de la Mancha o El viaje a la luna. El primero, El hombre de la Mancha, L'homme de la Manche, es la adaptación en francés del musical estadounidense Man of la Mancha, que hizo Brel y que es, desde mi punto de vista, absolutamente excelente, con esa versión de The Impossible Dream que se llama, o El sueño imposible, que se llama en francés La quête, la búsqueda. Y el segundo, El viaje a la luna, en francés creo que se llama simplemente Le voyage sur la lune, sí, El viaje a la luna. Esto es, por lo que parece, un espectáculo para niños del año 1970 que nunca se llegó a representar, pero también aparece aquí dentro de los musicales o las comedias musicales. Después encontramos también algunas canciones para películas, que son las canciones escritas, por cierto, por Jacques Brel para la adaptación cinematográfica en forma de dibujos animados del Templo del Sol, la aventura de Tintín, de Hergé, del año 1969, y son canciones originalmente no interpretadas por Brel, pero sí escritas por él para esta película, sino cantadas por Lucie Dolaine, que realmente no sé quién es, pero no es Brel quien canta estas canciones escritas para la película Le Temple du Soleil, El Templo del Sol, del año 1969, y tenemos una de varias posibles relaciones entre dos cosas que a mí me interesan mucho, que son Jacques Brel y Tintín o la obra de Hergé. Después también se incluye aquí un poema sinfónico que se titula Las tres historias de Jean de Bruges, que compuso Jacques Brel para François Rabelais, que hizo muchas de las orquestaciones de sus canciones en el año 1962, y es un poema sinfónico, la verdad, muy poco conocido. Yo no lo he escuchado nunca. Después se pasa a los textos o canciones inéditas de juventud, que son las escritas entre 1948 y 1953. Parece ser que solamente una de ellas se llegó a grabar, aunque no se llegó a publicar, una canción que se llama Ballade o Balada. Después sí que ya entramos en las canciones más famosas de Jacques Brel, que ocupan en esta edición, que como ven no es de bolsillo, tiene tapadura y no es de bolsillo. Aquí ocupan estas canciones más de 250 páginas. Y después vamos a las canciones ya inéditas para completar este volumen, que son del año 1977, y también hay un par de textos que no son canciones, breves, escritos por Brel para ser leídos, no para cantarse, que también son del año 1977 y que cierran este volumen, que además tiene pues algunas fotografías. Como pueden ver aquí, en la parte central hay una sección con unas cuantas fotografías. No es que el papel sea maravilloso, pero sí que al menos se ven ahí unas cuantas fotografías de Brel cantando, etc. Una pequeña fotografía en color también en la portada. Y lo que tenemos aquí en este libro son realmente las obras completas, la obra íntegra de Jacques Brel, tanto canciones que cantó él como canciones que compuso para otros y canciones que nunca llegó ni siquiera algunas de ellas a grabar. Pues aquí están y se pueden leer, y este libro da buena cuenta de la obra poética de Jacques
Brel, este libro, se reeditaría en varias ocasiones y en una de ellas también Robert Laffont lo publicó este libro con el título de Tout Brel, o sea, todo Brel, y esta es una edición, como pueden ver, en formato de bolsillo, también, como digo, de Robert Laffont. Esta es del año 1998, varios años después, y dice en la parte interior que es una edición, dice Nouvelle Édition complétée et corrigée, es decir, nueva edición completada y corregida, pero que básicamente contiene lo mismo que la obra íntegra o la œuvre integral que acabo de enseñar, pero que, como pueden ver, es más manejable y si uno se quiere llevar a Jacques Brel consigo en un viaje o algo así, es más fácil llevárselo en este formato. Bonita fotografía en la portada. No contiene, eso sí, las fotografías que sí aparecen en la edición anterior, pero el texto es más o menos el mismo, a pesar de que diga completado, probablemente un poco aumentado, hay algún texto que no aparecía en la anterior, y corregida también, porque quizá había algún error de transcripción o algo así, y aquí se ha enmendado, se ha solucionado y el libro se titula Tout Brel, todo Brel, y como ven es más manejable y fácil de transportar. No queda ahí la cosa, a pesar de que ahí sí que tenemos la obra íntegra de Jacques Brel en formato libro. Tenemos también este realmente muy atractivo libro que se titula Jacques Brel Chanteur, Jacques Brel cantante. Entonces aquí lo que tenemos es una cuidada edición, como pueden ver, una cuidada edición de la Fundación Jacques Brel del año 2018, que incluye la integral de las canciones, no todos los textos de Brel, sino la integral de las canciones. Esto no es realmente la obra completa, sino que son realmente las canciones completas. Dice por la parte de atrás del libro, en la contraportada, dice: este libro recoge todas las canciones escritas y cantadas por Jacques Brel, tal y como se grabaron por primera vez en una retranscripción fiel, es decir, han vuelto a transcribir las canciones para asegurarse de que la transcripción es fiel a los textos que canta Brel, porque aquí nos centramos en el Brel cantante, todas las canciones que Jacques Brel cantó y se han vuelto a transcribir y se han corregido y se presentan en esta edición muy cuidada. Se añade una cita de Brel en la contraportada que dice: «Chanter pour moi ce n'est jamais que la prolongation de l'acte d'écrire», es decir, cantar para mí no es más que la prolongación del acto de escribir. Y ahí vemos la relación íntima, tal y como la comprende Brel, entre la escritura y la interpretación. Prolongación, el cantar del escribir. Tenemos también en este libro una breve introducción escrita por la hija, una de las hijas de Jacques Brel, que se llama France, y que dice lo siguiente: descubrir las canciones de Jacques Brel es acercarse a su pasión por las palabras, es explorar un universo, es escuchar las historias contadas por ese adolescente que rechaza convertirse en adulto por miedo a acostumbrarse a la rutina y a los hábitos. Sigue diciendo France Brel: a través de sus canciones mi padre nos transmite sus miradas, sus gritos de alegría y sus silencios que hablan de la vida, la nuestra, pero sobre todo la suya. Entiende France Brel que no hay una separación entre vida y obra, sino que la obra refleja la vida y nace de ella. Es decir, las canciones de Brel nacen de su experiencia personal, nacen de su experiencia vital. Este libro, más allá de esta portada, que además es muy bonita, en blanco y negro, no tiene fotografías, pero el papel, como pueden ver, es excelente y estéticamente es un libro que a mí me parece muy atractivo. Cuando lo compré ya sabía que tenía la obra integral
las canciones completas, los textos completos, pero me pareció un libro muy interesante, en el que las letras de las canciones aparecen sazonadas, además, por varias citas aquí y allá del propio Brel, que a veces tienen que ver con las canciones a las que acompañan y a veces no necesariamente, pero que ofrecen una visión de las ideas que manejaba el autor de estas canciones. Voy a leer algunos de estos ejemplos de citas que aparecen aquí en el libro. Por ejemplo, dice Jacques Brel: cuento mi vida en mis canciones, que es algo semejante a lo que explica Franz Brel en esa introducción. También dice, lo que prefiero es la aventura, y esto nos lleva a esa película que dirigió, creo que con Lino Ventura, Jacques Brel, que es l'aventure, c'est l'aventure, la aventura es la aventura. Bueno, lo que prefiero es la aventura. Hay dificultades que al menos hay que intentar superar sin gemir demasiado. Poco más tarde nos encontramos con otra cita que dice, no consigo escribir con rapidez, me lleva 5 o 6 meses. Atrapo una idea al vuelo, intento guardarla y después intento escribirla o intento ponerla en hojas de papel con palabras y es lento. Entonces Jacques Brel no era una persona que componía rápidamente, sino que las ideas tenían que madurar durante bastante tiempo hasta que surgían las canciones que conocemos. Dice también, un tema importante de la obra de Jacques Brel es la infancia y repasando su infancia, recordando su infancia, dice, yo era un niño turbulento, en apariencia sin problemas. En realidad estaba cerrado en mi propio interior. Era muy infeliz siendo niño porque me sentía impotente para resolver las grandes cuestiones de la vida. Pero cuando fue adulto y cuando empezó a componer canciones, la idea de la infancia es algo que se repite una y otra vez en las canciones de Jacques Brel, no solamente en Mon Enfance, sino también en Bruxelles y en muchas otras canciones en las que menciona continuamente la infancia. La infancia además como algo robado, como algo a lo que no se puede volver, porque es un estado de inocencia que uno pierde con el paso de los años. Dice también acerca de la relación entre música y poesía. Me gustaban a la vez la música y la poesía, así que llegué a la canción de forma natural. De nuevo, no ve la canción como algo separado de la poesía, por mucho que en muchos casos Jacques Brel se haya horrorizado o haya dicho horrorizarse cuando alguien le llamaba poeta y decía que no era un poeta, que era un chansonnier, un compositor de canciones. Pero desde luego la música y la poesía están muy ligadas, están íntimamente relacionadas en la obra de Jacques Brel. Dice también, nunca he podido entender que la gente pueda esperar por las cosas. La tendencia de Jacques Brel era la tendencia a la impaciencia y además a la actividad. Recordemos que era muy típico, o una frase muy típica suya era «il faut aller voir», es necesario ir a ver, hace falta ir a ver, ¿no? Y desde luego a lo largo de su vida siempre trató de ir a ver, siempre trató de explorar nuevas posibilidades, nuevos terrenos y nuevas actividades también. Y finalmente la última de muchas de estas interesantes citas que nos ayudan un poco a entender la personalidad de Jacques Brel y su acercamiento a la vida y al arte, dice Brel en cierto momento, quiero hablar de ternura porque me parece que eso nos hace falta de una manera terrible. Creo que esto lo dice en relación con su canción La Tendresse, la ternura, y pues ese es un tema también del que Jacques Brel habla continuamente en su obra, la ternura o la falta de ternura como uno de los problemas importantes de la humanidad y de la realidad en la que vivimos. Para terminar, para ir terminando ya este vídeo y no alargarme demasiado, quiero leer la traducción de uno de los poemas, de una de las canciones más conocidas y más interesantes de Jacques Brel, que es Le Plat Pays, el país llano, que es una canción de amor a su tierra,
que es Bélgica, pero una canción de amor o un poema de amor que deja a un lado totalmente cualquier sentimiento nacionalista. Habla más bien de recuerdos, habla más bien de descripciones poéticas, de metáforas literarias que describen la que es su tierra, la tierra en la que nació y esa Bélgica que continuamente está presente en su obra. Este es un texto que está entre los más conseguidos, en mi opinión, de la obra de Jacques Brel y que además se estudia en las escuelas, se estudia en las universidades belgas y en las universidades francófonas como lo que es un poema excelente de Jacques Brel, Le Plat Pays, traducido como El país llano. Y dice Brel, con la mar del norte como última ola de terreno y olas de dunas para contener las olas, y olas de rocas que las mareas sobrepasan y que tienen para siempre el corazón en marea baja, con infinidad de brumas futuras, con el viento del este, escuchadlo aguantar, el país llano que es el mío. Vemos las repeticiones continuamente de Brel, esas anáforas, esos paralelismos, con catedrales como únicas montañas y negros campanarios como palos de cucaña, donde diablos de piedra desgarran las nubes, con el paso de los días como único viaje y caminos de lluvia como única buenas noches, con el viento del oeste, escuchadlo querer, el país llano que es el mío, ese Plat Pays, ese país llano, ese país sin montañas que es Bélgica, con un cielo tan bajo donde un canal se perdió, con un cielo tan bajo donde nace la humildad, con un cielo tan gris donde un canal se ahorcó, con un cielo tan gris donde hay que perdonarlo, con el viento del norte que viene a cuartearse, con el viento del norte, escuchadlo crujir, el país llano que es el mío, y la idea del viento y el sonido del viento que se repite en este poema, que termina de esta manera, con Italia que descendería por el Escalda, con Frida la rubia, cuando se vuelve Margot, cuando los pasos de noviembre nos traen a mayo, cuando el llano humea y se estremece bajo julio, cuando el viento está en la risa, cuando el viento está en el trigo, cuando el viento está en el sur, escuchadlo cantar, el país llano que es el mío, le Plat Pays qui est le mien. Este es el Jacques Brel cantante, es el Jacques Brel creador, es el Jacques Brel intérprete, pero también es el Jacques Brel poeta, que es lo que hemos querido presentar en el vídeo de hoy, leer a Jacques Brel entre 1948 y 1977, esos fueron los años en los que estuvo activo Jacques Brel como cantante, como intérprete, como chansonnier, pero también como poeta. Y recuerdo, para terminar, los libros, algunos de los cuales, como digo, son más fáciles de conseguir que otros. Este es el de Jean Cluzet, que se llama Jacques Brel. Esta es la edición en francés. Hay traducción española en la colección Los Juglares, que después publicaría de José Luis Atienza Merino el Jacques Brel II. Este es el libro, yo creo que el primero escrito en español sobre Jacques Brel. Muy buen estudio. También letras traducidas al español en versión bilingüe en realidad, y después para quienes lean en francés, pues aquí está la obra integral en un volumen de Jacques Brel, publicada por Robert Laffont, y mucho más manejable y con más o menos el mismo contenido, Tout Brel o Todo Brel, también de las ediciones Robert Laffont. Y este libro, para mí, completamente, muy atractivo. Es difícil resistirse a un libro que está tan bien editado, que tiene una portada tan bonita, un papel tan bueno, de tan buena calidad, y además de las canciones, que aquí están solamente las canciones que cantó Jacques Brel, no solamente, realmente las canciones que compuso y cantó están aquí en una nueva transcripción, pues también hay algunas citas interesantes de Brel que nos ayudan a comprender cosas acerca de las canciones, nos ayudan también a comprender la visión del mundo, de la vida y del arte que tenía este belga internacional.
Y termino así este vídeo. Les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si han leído, si tienen alguno de estos libros, si les gusta la música, la obra, la poesía de Jacques Brel. Dejen comentarios y díganme qué es lo que les interesa de Brel, qué libros tienen, qué discos les parecen interesantes, porque a mí siempre me interesa hablar de Brel, de su obra, de su vida, y en este caso de los libros que uno puede buscar, a los que uno puede acercarse, precisamente para eso, para acercarse a su obra poética. Y una vez más recomiendo la biografía que Luis García Gil escribió en español acerca de Jacques Brel, que es una manera excelente de conocer más en profundidad su vida y la relación que existe entre su vida y su obra, que France Brel, su hija, dice claramente en esa introducción que hay una relación muy estrecha entre la vida de Brel y la obra que escribió y produjo. Nada más, soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde sin ningún tipo de cortes he grabado este vídeo hacia finales del mes de febrero. De hecho, el día 28 de febrero, que es el cumpleaños de mi hermana de este año 2022. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por cualquier comentario, muchas gracias por la atención que dispensan estos vídeos en mi canal de YouTube, Antón GF, y como diría el propio Jacques Brel, il faut aller voir, hay que ir a ver. Gracias y hasta la próxima ocasión.